Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ryukidama. En algo más de un par de meses, Dios mediante, el canal va a cumplir 2 años ya. Y ya iba siendo hora de traeros estos libros a la plataforma. Hoy os queremos hablar de uno de los pilares centrales de nuestra biblioteca. Para nosotros, un autor imprescindible para cualquier lector amante de la fantasía. Hoy no nos vamos a dedicar a hablar de él ni de su obra, por lo extenso de la misma y su importancia. Eso merece un vídeo aparte que os traeremos más adelante. Pero sí os vamos a hablar de lo que fue su obra magna, el canon por el cual se hizo mundialmente conocido. Os vamos a mostrar la que fue nuestra primera trilogía completa de estos libros, nuestra edición más antigua. Se trata de El Hobbit, El Señor de los Anillos en un solo tomo y del Silmarillion, del profesor J.R.R. Tolkien. Como bien ha dicho Dama, estas son las ediciones más antiguas que tenemos de estas 3 obras en casa, pero no son las más antiguas que hay en casa, ya que antes de que Dama y yo juntásemos vida y bibliotecas, ella tenía en catalán El Hobbit y El Señor de los Anillos en 3 partes: El Señor de los Anells, La Hermandad del Anell, El Señor de los Anells, Las Dues Torres y El Retorn del Rey. Ella tenía además el Silmarillion. Yo aporté El Hobbit y El Señor de los Anillos, y desde entonces nos quedamos como canon, como obra a guardar, la edición en castellano de Círculo de Lectores, que vamos a analizar ahora, y la de Batalla se convirtió la edición en catalán, que como veis pues ha tenido mucha guerra. Nos ha acompañado a muchos viajes, ha ido al campo, ha ido al trabajo, ha ido a muchísimos sitios. Y es una edición a la que le tenemos muchísimo cariño, pero que no es la que está mejor conservada. Y la que hemos conservado, decidimos conservar como canon nuestro, como base, fue esta de Círculo de Lectores que vamos a ver ahora. Antes de entrar en materia y explicar pues de forma detallada, como siempre, lo que son estos 3 libros, vamos a hablar un poquito de la obra y sobre todo de cómo leerlos. Veamos, el universo del Señor de los Anillos, compuesto por estos 3 libros, 5 si los tenéis en 3 tomos distintos, es un universo muy complejo y muy rico en detalles. Y claro, enfrentarse a su lectura pues requiere, como toda cosa compleja, como toda saga compleja, pues un poquito de cuidado. Como norma general, se aconseja empezar por El Hobbit, seguir por El Señor de los Anillos y después de complemento leer el Silmarillion. ¿Por qué se aconseja así? Porque el primer libro que se publicó, aunque no fue el primero en empezar a escribirse, el primero en empezar a escribirse fue el Silmarillion. El primero que se publicó fue El Hobbit, y el objetivo y el lenguaje utilizado y la forma en que se acometió esta escritura, este libro, fue más bien hacer un relato, un cuento más asequible para jóvenes. Es el que tiene pues una historia más dinámica en sí, más amena, más sencilla en lenguaje, en escritura, en estructuras y en todo. Después, como continuación, se sacó El Señor de los Anillos. Esta obra es la obra a la que dedicó más tiempo. Es una obra muy extensa, muy rica en detalles, con muchas descripciones, muy bien escrita, pero está escrita por un señor que fue catedrático en Oxford de lengua. O sea, es un enfoque mucho más detallista en cuestión de lo que son descripciones, y a veces pues pierde ese dinamismo que encontrábamos en El Hobbit, pero es una historia muy muy rica, que cada vez que la vuelves a leer, y nosotros lo hemos leído ya muchas veces, siempre le encuentras algo, le encuentras un detalle nuevo, una característica nueva, algo en lo que conocías pero no te habías fijado, y que siempre se agradece. O sea, es un texto muy muy rico, pero no conviene que sea el primero por el hecho precisamente de esa casi complejidad en la escritura y en la estructura que presenta. Así que siempre recomiendan El Hobbit y El Señor de los Anillos. Y ya por último tendríamos el Silmarillion. ¿Qué es el Silmarillion? Es el génesis que explica la creación de Arda y del universo que imaginó Tolkien para esta historia épica. Es, digamos, el libro de instrucciones del universo del Señor de los Anillos. Aquí se explica el origen del mundo, de las leyendas, de las historias que se van nombrando, que se van indicando, que se van
insinuando en los otros dos libros. Aquí se explican por extenso, desde la creación del mundo hasta los hechos que han ido llevando a la conclusión que se da en estos dos libros. De dónde vienen los elfos, de dónde viene el enemigo, de dónde viene el anillo, viene todo. Así que siempre recomiendan, pues para evitar spoilers, El Hobbit, El Señor de los Anillos y después el Silmarillion. Después está la opción, lo que es en mi caso, bueno, en el caso de Ama también, la cuestión un poquito toc de decir, no, es que me quiero leer las historias por orden cronológico. A ver, si te lo quieres leer por orden cronológico, obviamente primero tienes que leerte el Silmarillion, que es la creación del mundo, con cuidado de la última parte, como veremos ahora después en el índice, que ya te tocan sobre el Anillo del Poder y compañía, que te hablan de estos dos. Si no quieres hacerte spoiler, pues sería el Silmarillion con cuidado hacia el final, el Hobbit y el Señor de los Anillos. Pero bueno, cualquier enfoque, cualquier orden de lectura que tengas va a ser una lectura muy rica, que va a llenar muchas horas y va a enriquecer muchísimo, muchísimo el espíritu lector de cualquier persona que se acerque a estos libros. En sí la historia sí que está muy muy conocida actualmente, sobre todo por las películas de El Hobbit, que hicieron 3 películas de este librito. Desde este se pasaron un poco. Señor de los Anillos hicieron 3 de este, quizás quedaron un poco cortos, tuvieron que suprimir cosas. Y ahora están dando ciertas pinceladas a este con la serie de Los Anillos del Poder. Pero bueno, al margen de esas adaptaciones, mejores o peores, es una obra que nosotros aconsejamos siempre mínimo leer una vez, porque es un pilar básico de al que le gusta la fantasía o la buena literatura en general. También lo decimos, sobre todo El Señor de los Anillos y el Silmarillion puede resultar complejo. Un lector novel que empiece por El Señor de los Anillos igual se lleva un chasco, pero porque le falta rodaje, no porque sea un mal libro. Bueno, una vez dicho esto, vamos a analizarlos uno por uno. Vamos a hacer un poquito de espacio. Y como no, vamos a elegir el orden cronológico de la historia de El Señor de los Anillos. Así que nuestro primer libro a analizar va a ser el Silmarillion. Vamos a ir rápido con la estructura externa, porque se identifica en los 3 libros. Nos encontramos con libros en tapa dura de círculo de lectores que miden 21 centímetros y medio de alto por unos 15,8 de ancho. Todos presentan una sobrecubierta y en el interior unas cubiertas en un azul, con la característica muy chula que les ha quedado de tener en toda la cubierta en grabado las iniciales de J.R.R. Tolkien, como se ven aquí, formando este dibujo, esta runa, bueno, este compendio de sus iniciales todas juntitas, que les quedó muy 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 chulo. Veamos, Silmarillion, número de páginas. Este libro tiene un total de 446 páginas. Su traductor fue Rubén Masera y Luis Domenech. Y en cuanto a su estructura interna, pues tenemos una letra, bueno, bastante aceptable, un papel pues, suavecito. Estamos hablando de un libro, unos libros que se publicaron entre principios y mediados de los años 90. Se han conservado muy bien, el papel se conserva muy bien, es suave, tenemos buena tinta, tenemos un buen gramaje. Y bueno, es un libro que cuenta muchas historias. Aquí hacia el final tiene cosas muy interesantes, como es el índice necesario para saber dónde va cada cosa, las genealogías de todas las estirpes que aparecen, de los elfos y de los humanos, creo que también Beor. Bueno, todas las genealogías están aquí. Y bueno, cada una de las partes, el Ainulindale, el Valakenta, el Quinta Silmarillion, bueno. Y cada una de las cosas de los Anillos del Poder y la Tercera Edad, ya habíamos dicho. Esta parte, si os leéis primero el Silmarillion y no conocéis o habéis leído la historia del Señor Hobbit y del Señor de los Anillos, raro en los días que corren, que no ha visto la película, ha leído el libro y si no lo escucha, lo tiene de referencia. Pero si sois nuevos lectores y accedéis por primera vez a estos textos y os decidís a leerlos en el orden cronológico, por favor, si no queréis haceros un spoiler, igual alguno ya os lleváis, dejad la parte de los Anillos del Poder y la Tercera Edad, quizás para el final, después de haber leído El Señor de los Anillos, para saber de qué trata, porque es un esquema, o sea, es un resumen, que sí que te explica un poquito el origen de los anillos, pero te fastidia un poquito el resto del libro. Bueno, aparte tenemos un índice de nombres, el apéndice de elementos de los nombres Kenya y Sindarin, y notas sobre la pronunciación del élfico, muy interesante. O sea, este libro
Es un compendio de todo: lenguaje, historia, creación del mundo, qué pasó durante las dos edades anteriores a lo que se narra en El Señor de los Anillos, que ya es la tercera edad. Aquí tenemos la primera y la segunda. La segunda quizás un poco con pinceladitas, pero bueno, está muy, pero que muy bien el libro. Y como veis, una estructura muy buena. Un papel que les quedó muy bien en esta edición de Círculo de Lectores, a pesar de los años que tiene. Se conserva muy bien y ha tenido también un poquito de tute, un poquito de trote. Por último vamos a leer la sinopsis. Aquí atrás tienen una sinopsis común, la leeremos también una vez, porque no se ha dicho. Dice: la vigorosa prosa épica y el rico universo literario de J.R.R. Tolkien gira en torno a un tema básico: la inevitable corrupción que apareja a todo poder y el subsiguiente combate entre las fuerzas del bien y del mal, inequívoco reflejo del eterno conflicto que dirime las civilizaciones y los hombres desde los albores de la historia. Magistrales novelas que plasman el sólido ideario lingüístico, poético y filosófico de uno de los autores más importantes de nuestro tiempo. La sinopsis en sí, la buena, está aquí dentro de la solapita de la sobrecubierta. Y viene a decirnos: el Silmarillion. En la épica cosmogonía mitológica de J.R.R. Tolkien, el Silmarillion ocupa un puesto singular. Conforma el apabullante rico entorno de referencia en el que el autor situó todas sus novelas. Constituye pues el entramado de eras, geografías, seres mágicos y lenguajes en el que se articulan los demás libros desde El Hobbit, 1937, hasta El Señor de los Anillos, 1954-55, o Egidio, el granjero de Ham, 1949, y como ellos gira en torno a la dualidad poder-corrupción, el tema básico de Tolkien, objetivado aquí en los Silmarils, las gemas portadoras de la luz de los extintos dos árboles de Valinor. Así, el Silmarillion, que se empezó a escribir hacia 1917 y cuyas leyendas el autor fue retocando, alterando y reelaborando a lo largo de toda su vida, reflejan especialmente la génesis de sus imaginarios mundos, el dinámico ideario lingüístico, poético y filosófico que los alentó. Vasta colección de manuscritos ha sido ordenado y preparado para la imprenta por el hijo del autor, Christopher Tolkien, quien además se ha encargado de reunir otros relatos muy ligados con ellos, como son el Ainulindale, el Valakenta, el Akalabeth y de los Anillos del Poder. Bueno, una obra muy, muy, muy rica, muy importante, la base del universo del Señor de los Anillos, fundamental para el que quiera profundizar mucho más en su historia. Bueno, seguimos con El Hobbit. ¿Qué tenemos en El Hobbit? Pues bueno, este libro que mide lo mismo, misma estructura, como ya hemos dicho, mismo grabadito, nombre en blanco en el lomo, no lo habíamos enseñado. Nos encontramos con que este libro tiene un total, es el más pequeñito de los tres, el más asequible, el más manejero, sin contar el índice, un total de 228 páginas. Y la traducción ha ido a cargo de Manel Figueroa. Bueno, en cuanto a su estructura, el índice pues es sencillito, este es el más lineal de todos, pues capítulos que tienes, 19 capítulos. En total te cuentan toda la historia y tenemos, pues bueno, también muy buena letra, un papel con muy buen gramaje. Es quizás de los tres el que tiene el papel más recio. Buena letra, buena tinta, buenos márgenes. Se lee muy bien, una historia preciosa. Muy, muy, muy gamberra en ciertos puntos. Y bueno, divertida, asequible, un cuento. Tenemos un mapa al principio de la zona de la montaña a la que tienen que ir. Está muy muy chulo, es un libro muy muy entrañable. En cuanto a la sinopsis, lo mismo, está aquí en la solapita interna en la edición de Círculo de Lectores y dice: El Hobbit. Los hobbits son un pueblo pacífico, aman por encima de todo la tranquilidad, los encantos de la naturaleza, la vida contemplativa, los placeres sencillos, comer bien, fumar en pipa, no dar golpe ni siquiera, por supuesto, en una pelea. Entre los hobbits, sin embargo, hay un garbanzo negro. No lo sabe ni siquiera él mismo, pero por sus venas circulan unas gotas de sangre aventurera y eso le va a convertir en héroe y la vergüenza nacional del pueblo de los hobbits. El muchacho se llama Bilbo y para él todo empezó cuando el mago Gandalf lo eligió para que acompañase a los enanos y los capitaneara en la gran empresa de recuperar el tesoro que el dragón Smaug les había arrebatado después de arrasar su ciudad y matar a casi todos sus habitantes. Bilbo no tiene más remedio que lanzarse a la arriesgada aventura, cruzar tierras solitarias, superar infinidad de pruebas, enfrentarse al terrible Smaug, combatir con lobos y trasgos. Poético, estimulante, pleno de fantasía y humor, El Hobbit es un relato delicioso, digno del talento de Tolkien, que aquí demuestra que su capacidad para la ironía no tiene nada que envidiar a sus dotes de fabulador de heroísmos épicos. Libro recomendado para acercarse al universo Tolkien, al universo del Señor de los Anillos, libro de entrada, precisamente por eso, por ese tono más distendido, más infantil, incluso más tipo cuento, relatito, relato. Es una historia corta, es el más pequeño, 200 y pico páginas.
muy bien llevadas, muy bien escritas, muy Tolkien, y que bueno, está muy pero que muy bien. Y por último, vamos a hablar de el libro, El Señor de los Anillos, la obra más extensa de todos. Tenemos La Gran Aventura. Este libro tiene un total de 1101 páginas, contando el índice. Y eso que, hay que decirlo, no trae los apéndices completos. Es la única falla que podemos decirle que tiene el libro. ¿Qué nos encontramos? Pues un papel un poquito más finito, no transparente, y una letra un poquito más pequeña. Estamos hablando de 3 libros en uno. Pero bueno, muy manejero. Lo mismo, este libro es de mediados de los 90. Aguanta a la perfección. No ha tenido quebranto de ningún tipo, a pesar de sus lecturas, a pesar del tiempo y la exposición a ese tiempo y a ese almacenaje en una estantería, que siempre conlleva un poquito de riesgo para los libros. Pero bueno, como veis, tenemos muy buenos márgenes, tenemos muy buena letra. Y ahora leeremos la sinopsis. Y bueno, dicho, aquí vienen los 3 libros. Los recordaremos mirándolos aquí. 3 libros que aquí les llaman 3 partes. En realidad, si nos ponemos exquisitos con lo que dice el índice, serían 6 libros, 2 por parte. Pero bueno, primera parte, La Comunidad del Anillo, que tiene el libro primero y el libro segundo. Segunda parte, Las Dos Torres, libro tercero y libro cuarto. Y tercera parte, El Retorno del Rey, libro quinto, libro sexto y el apéndice, solo uno, que normalmente hay unos apéndices más extensos en otras obras posteriores. Aquí, pues bueno, los apéndices después los sacaron aparte, y esos de círculo de lectores no los tenemos. En cuanto a la sinopsis, la vamos a ver ahora mismo. El Señor de los Anillos. El principio es tan evidente como un axioma. La capacidad corruptora del poder alcanza incluso a los dioses. Y eso lo saben muy bien los magos y elfos, que se niegan a aceptar el anillo del poder que les ofrece Frodo, el Hobbit. Un anillo que hay que destruir cueste lo que cueste, y que, de no hacerlo, de conservarlo o de permitir que lo recupere Sauron, el Señor de la Oscuridad, los habitantes de la Tierra Media corren el peligro de dejar de ser libres. Porque el poder es el mal. Ese riesgo apocalíptico de perder la libertad, de verse obligados a abandonar el modo de vida que tanto les gusta, impulsa a Frodo y a sus camaradas a comprender, si bien de mala gana, la gran aventura que relata Tolkien, una guerra abierta en la que la emoción de la lucha, el interés por lo incierto del desenlace, impiden escapar a la magia de la novela. Epopeya imaginaria, pero espectacular, El Señor de los Anillos es todo un universo con mitología y lenguaje propios, donde lo siniestro y lo heroico alternan, mientras se combaten encarnizadamente el bien y el mal, en un eterno conflicto que para Sabater adopta en esta trilogía la forma de el capricho literario más logrado de los últimos 50 años. A contar desde 1996, que cuando se publicó este libro. La traducción, no sé si la hemos dicho, si no la repetimos, ha ido a cargo de Luis Domènech y Matilde Horn. Bueno, como podéis ver, es un librazo, es una historia muy buena edición, le tenemos muchísimo cariño. Aquí vamos a presentar los 3, han estado en casa pues desde hace mucho tiempo y nos han acompañado en un largo viaje literario de buenas lecturas, buenos tiempos, discusiones, debates y descubrimientos, a cuál más interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Como siempre, mandamos un fuerte abrazo a nuestros seguidores. Y para los que nos habéis visto por primera vez, os animamos a suscribiros al canal. Os pedimos que nos dejéis un like si os ha gustado el vídeo. Os recordamos que activéis la campanita para estar informados de cuando hay vídeo nuevo. Y también os pedimos que nos sigáis en nuestras redes, que compartáis con vuestros amigos y conocidos, que nos dejéis vuestros comentarios, que siempre nos interesa leeros. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!